Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto dar inicio a este curso acerca de cómo predicar o también la homilética. Vamos a estar aprendiendo cómo hacer sermones y cómo predicar la palabra de Dios. Pero antes de entrar a este curso, a estas clases de la homilética, de cómo hacer sermones, cómo predicar la palabra, es necesario que sepamos si verdaderamente hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Y para ello vamos a ver algunas evidencias a través de la Escritura para conocer si verdaderamente usted tiene el llamado a predicar. Quiero invitarle por favor a que escuche lo que le voy a leer en Mateo capítulo 4, el versículo 18 y 19 dice, así en el nombre del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesucristo quiere que usted sea un pescador de hombres. Jesucristo quiere que usted también sea un predicador de su palabra. Pero ¿cómo puedo saber si yo he sido llamado a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que verdaderamente Jesucristo me está llamando a predicar? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos personas que fueron llamadas directamente por nuestro Señor Jesucristo, como es el caso de Pedro y de Andrés que acabamos de leer, que ellos cuando estaban remendando las redes, el Señor los llamó a predicar la palabra de Dios, y a partir de ese momento ellos comenzaron a seguir a Jesús, y posteriormente ellos fueron capacitados para predicar el Evangelio del reino de Dios. El apóstol Pablo tuvo un llamado especial mediante una visión. Cuando el Señor Jesucristo le apareció camino a Damasco, vio a la verdad un resplandor que le dejó ciego, y cuando Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, entra en Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. De igual manera, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos leer el caso de Moisés, cómo fue llamado a sacar al pueblo de Israel, el caso de Samuel, que escuchó la voz audible de Dios, el caso de los profetas, cómo tuvieron visiones, cómo Dios los llamó. Quizás también estés esperando que Dios te hable por medio de una visión. Recuerdo cuando el Señor me llamó a predicar la palabra de Dios, yo quería que Dios también me hablara audiblemente como le habló también a los profetas, pero esto no fue así, ya que cada uno tiene una forma especial de cómo es llamado de parte de Dios. Posiblemente tú has sido llamado a través de algún sueño, a través de alguna revelación, a través de la profecía, como fue el caso de Timoteo. Pero si no es así, no te desanimes, porque hay otras evidencias que encontramos en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo saber si nosotros verdaderamente hemos sido llamados por Dios a predicar la palabra de Dios? Hay dos clases de evidencias internas y segundo, las evidencias externas para saber si tú has sido llamado al ministerio. Quiero en esta ocasión primeramente hablarte acerca de las evidencias internas que hay dentro de tu ser. Y la primera de ellas es que cuando tú eres llamado a predicar la palabra de Dios, una de las evidencias internas es que sientes un deseo intenso de dedicarte al servicio divino. Y quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, donde a la letra dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, decía, si alguno anhela obispado. La palabra obispo es también equivalente a la palabra pastor, aunque tiene otro significado, pero equivale a ser pastor o también a ser presbítero. Leemos aquí que si alguno anhela obispado, si alguno anhela el ministerio, es que una buena obra desea. Es decir, una de las evidencias internas cuando uno tiene llamado a predicar es que va a sentir un anhelo de predicar la palabra de Dios, un anhelo por hablar lo que la palabra de Dios dice.
va a sentir un intenso deseo por predicar la palabra de Dios. También tenemos otro ejemplo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20 y el versículo 9. Ahí vamos a encontrar el caso del profeta Jeremías en su capítulo 20, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando el profeta Jeremías expresa estas palabras, se encontraba en circunstancias muy difíciles. Todo su ministerio había sufrido por predicar a Dios, por profetizar su palabra, por ser un profeta de Dios. Su ministerio había sido un ministerio muy duro. Pero hubo algo que sostuvo al profeta Jeremías para que él siguiera predicando. Y él lo dice en esta palabra, o en estas palabras dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando tienes el llamado al ministerio, dentro de tu ser, dentro de tu persona, sientes un deseo, un fuego, que sientes que tienes que predicar la palabra de Dios. Sientes un fuego ardiendo dentro de tu corazón. Y es muy importante que tengas el llamado al ministerio, porque si tú no tienes un llamado al ministerio, si tú no tienes un llamado para predicar la palabra de Dios, las pruebas te van a desalentar, las pruebas serán duras, las pruebas serán difíciles. Si tú no tienes un llamado de Dios, vas a salir huyendo. Pero cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, vas a pasar por necesidades, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por tribulaciones, vas a escuchar críticas, va a haber personas que se van a oponer para que tú prediques la palabra de Dios. El diablo se va a levantar para desanimarte, para desalentarte, pero mientras tú tengas el llamado de parte de Dios a predicar, eso te va a sostener dentro del ministerio. Todos los que hemos sido llamados al ministerio, cuando hemos estado a cargo de alguna iglesia, hemos pasado por circunstancias muy difíciles, pero ¿qué es lo que nos mantiene para seguir adelante? ¿Qué es lo que nos impulsa? Es el fuego de Dios que hay dentro de nuestro corazón, el acordarnos que el que nos llamó fue Dios, el acordarnos que tenemos un compromiso con Dios. Eso es lo que nos mantiene y nos ayuda a seguir dentro del ministerio. Por eso es muy importante que tú sepas que Dios te ha llamado, y esa es la evidencia interna, un deseo profundo, un deseo muy grande por predicar la palabra de Dios. La segunda evidencia que tenemos, la segunda evidencia interna de que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, es tener una convicción. Sientes una convicción de que tienes que predicar la palabra de Dios. No solamente tienes el deseo, también sientes la convicción de que es tu deber predicar la palabra del Señor. Esto lo podemos leer en el caso del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, nos dice de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El contexto que tenemos de este versículo nos habla de los sufrimientos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que él tiene que predicar el evangelio porque le es una impuesta necesidad. Cuando tú sientes el llamado de Dios, es como un peso, es como una responsabilidad, como una carga que Dios pone en tu corazón. Pablo lo dice en estas palabras: ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuando has sido llamado por Dios, no puedes vivir sin predicar la palabra de Dios. Muchas personas podemos ver que están en un tiempo en el ministerio, pero después se van a un negocio, se van a un trabajo, les vienen las pruebas, las luchas, y abandonan el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero cuando tú tienes un verdadero llamado de parte de Dios,
no podrás vivir sin predicar la palabra de Dios. Recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, el primer sermón que di, lo di en una casa, había una célula, un culto familiar, y en esa ocasión mi madre era la encargada. Ella me dijo que me preparara para predicar. Me puse a orar, me puse a ayunar, me puse a estudiar, y entonces me preparé para predicar. Pero sucedió algo muy gracioso, que a la hora de que me tocaba predicar, me llevé el cuaderno equivocado donde llevaba mi sermón, así que ya te imaginarás, no pude predicar, solamente hablé menos de 5 minutos. Le dije a los hermanos que estaban congregados ahí: hermanos, ya terminó la predicación. Y la verdad, en lugar de sentirme contento por haber predicado la primera vez, por el contrario, me sentí un fracasado, sentí lo peor y dije: jamás en mi vida vuelvo a hacer esto, porque esto no es para mí. Jamás vuelvo a predicar, porque sentí que eso fue un desastre para mi vida. Sin embargo, después que pasaron los días, sentía una grande responsabilidad delante de Dios. Sentía que debía seguir predicando la palabra del Señor. Y hasta la fecha han pasado más de 15 años desde aquel momento y todavía sigo predicando la palabra de Dios, y cada día lo hago con más amor, con más cariño. ¿Por qué? Porque el que me llamó fue Dios. De igual manera, si tú has sido llamado por Dios, debes tener la convicción de que no puedes vivir sin predicar el evangelio del reino de Dios. Quizás estés esperando que venga un ángel y te diga que vayas a predicar, o quizás le estés pidiendo a Dios que te dé un sueño, te dé una revelación. Si Dios te la da, pues qué bueno, pero si Dios no te la da, debe bastarte esta evidencia. Si sientes un deseo intenso por predicar la palabra de Dios, es porque Dios te está llamando al ministerio. Pero no son todas las evidencias. Hay también, como ya decía en un principio, estas son las evidencias internas, pero también ahora vamos a ver las evidencias externas de que una persona ha sido llamada a predicar la palabra de Dios. Y en cuanto a las evidencias externas, la primera de ellas que quiero comentarte es que cuando tú eres llamado a predicar la palabra de Dios, esto se va a notar en los frutos de tu trabajo. Lo podemos leer en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 9 y versículo 2, donde dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Una de las evidencias externas, como ya mencioné, cuando eres llamado al ministerio, es que vas a ver el fruto de tu trabajo. Es decir, cuando tú predicas, podrás ver cómo la gente se convierte, cómo la gente es salvada por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y esto es porque Dios está confirmando su palabra y también está dando evidencias de que ha sido llamado al ministerio. Recuerdo el caso de en cierta ocasión, un hermano tenía dudas de que si había sido llamado al ministerio, y un pastor muy sabiamente le contestó de la siguiente manera: mira, hermano, dijo el pastor, yo no sé si Dios me llamó a ser evangelista, yo no sé si Dios me llamó a ser pastor, pero mientras lo descubro, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y este pastor que mencionaba lo que les acabo de decir, es un pastor que ya tiene más de 30 años en el ministerio, y soy testigo, juntamente con mis demás hermanos, cómo Dios ha prosperado, cómo Dios ha bendecido su ministerio. Tiene una iglesia muy próspera, muchas almas se han convertido por su ministerio, y él decía con sus palabras: yo no sé si Dios me llamó a ser evangelista o pastor, pero mientras lo descubro, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y en realidad eso es. Cuando tú has sido llamado al ministerio, cuando tú has sido llamado a predicar la palabra de Dios, las evidencias se van a ver en que las almas se convierten, en que la iglesia comienza a crecer, en que Dios le pone las almas para predicar en la palabra de Dios, y esas almas se convierten por medio de la predicación de la palabra. Esas son las evidencias externas, pero no son todas. También podrás darte cuenta que eres llamado
por lo que te digan el sentir de los demás hermanos. Es decir, cuando Dios te está usando en la predicación de la palabra de Dios, los demás lo notan. Una persona que no tiene el llamado al ministerio, simplemente su predicación no va a traer frutos. La iglesia no va a ser edificada, la iglesia no va a ser bendecida, porque simplemente la persona no ha sido llamada al ministerio. Podrá tener mucha preparación, podrá saber mucho de la Biblia, pero si no es llamada a predicar, no tendrá resultados. Sin embargo, cuando tú eres llamado a predicar la palabra de Dios, los demás hermanos lo van a notar. Quizá tú no te des cuenta, pero la demás gente va a notar que tú tienes un llamado especial. E incluso tu pastor te va a decir: predica la palabra de Dios, vas a dirigir en el culto de los varones o de los jóvenes o del departamento femenil. ¿Por qué? Porque están viendo que tú tienes algo especial, que Dios te ha dado un ministerio, un don especial de predicar la palabra de Dios. Los demás van a notar que has sido llamado al ministerio y muchas veces te lo van a decir. ¿Por qué? Porque se nota cuando eres llamado a predicar la palabra de Dios. Esa es la segunda evidencia externa. Y la tercera de ellas es que cuando eres llamado a predicar la palabra de Dios, también tienes que ser lleno con el Espíritu Santo. Quiero leerte, por favor, en el libro de los Hechos. Te voy a leer en Hechos capítulo 6 y el versículo 3. La palabra de Dios dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Si tú has sido llamado a predicar, vas a ser un hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre de oración, un hombre que se prepara, un hombre que busca de Dios. ¿Por qué? Porque has sido llamado a predicar la palabra de Dios. Entonces, no estés esperando que quizá Dios te venga a decir que te vayas a predicar. Ya Dios te lo está diciendo a través de su palabra. Es cierto, en la antigüedad Dios llamó a hombres de una manera muy especial, y aún en estos tiempos hemos sido testigos como Dios ha llamado a muchas personas audiblemente, por una revelación, por medio de un sueño. Pero eso es algo muy especial que Dios da. Sin embargo, hay otras evidencias, las que ya mencionamos, las evidencias internas, que son un deseo, una convicción de que tienes que predicar la palabra de Dios, y las externas, que son que tus frutos se van a ver, los resultados de tu predicación o de la predicación de la palabra de Dios, y también lo van a notar los demás hermanos. Y como ya mencioné en este último punto, es que vas a ser una persona llena del Espíritu Santo. Bueno, que Dios te bendiga, y las lecciones posteriores que vamos a dar, ya vamos a entrar en lo que es la homilética, cuáles son los requisitos, qué es la homilética, cómo hacer un sermón, cómo vas a poder predicar. Que Dios te bendiga, y si Dios te está llamando al ministerio, comienza a predicar la palabra de Dios y prepárate, porque Dios te está llamando. Dios te bendiga. Amén.